Una de las múltiples barbaridades que se repiten desde la más profunda y sectaria ignorancia es que la violencia vicaria solo pueden llevarla a cabo los padres varones, mientras que las madres son siempre protectoras y luchadoras que deben enfrentarse a los padres machistas y maltratadores. Se cae así, una y otra vez, en una imperdonable generalización contra los hombres por el mero hecho de serlo, una discriminación sexista que ha tenido consecuencias materiales y psicológicas para muchos padres varones inocentes que se han arruinado debido a denuncias instrumentales interpuestas por sus exmujeres, mediante las cuales, además de acusar falsamente a una persona inocente, termina también por privarle del trato con su hijo. En este episodio me dedicaré a mostrar información de tipo periodístico, pero sobre todo estudios e informes académicos sobre las formas de violencia, incluyendo el filicidio, que sufren los menores por parte de sus progenitores y la frecuencia con que tanto padres como madres están implicados en esta clase de actos. Como ocurre con la violencia de pareja, la visión que se nos intenta hacer llegar a través de los medios, instituciones, entornos universitarios y académicos y, por supuesto, en los discursos políticos, suele estar enormemente adulterada y suelen emplearse dos recursos, o si se quiere, dos caras de un mismo recurso, que son la omisión de una parte de la realidad y la sobreexposición de la otra. Pero a modo de preámbulo, me gustaría mencionar simplemente uno o dos estudios que quiero vincular con esta cuestión y que me parece que habla por sí solo. Según un estudio elaborado por la Universidad de California, los hombres divorciados cometieron suicidio entre 8 y 9 veces más que las mujeres divorciadas. Además, los hombres suelen perder la custodia de los hijos con muchísima más frecuencia. Tal como señalan los autores del primer estudio, aunque el índice de suicidio entre los varones es considerablemente mayor que entre las mujeres, existe una gran diferencia en el trato mediático e institucional, no solo con respecto a esta cuestión, sino en relación con los problemas femeninos y los problemas masculinos en general. Son varios los autores y académicos que ponen la atención sobre esa disparidad informativa, mientras los problemas que afectan a las mujeres son considerablemente denunciados y condenados de forma ininterrumpida. Los problemas que afectan a los hombres suelen ser minimizados, cuando no ignorados por completo. Esto constituye a crear una falsa impresión de desequilibrio y de injusticia en perjuicio de las mujeres, generando la ficción de que los hombres no son víctimas de discriminaciones ni pasan por situaciones desfavorables de forma desproporcionada, siendo las mujeres las únicas que pasan por ello. Pero este no es el asunto de este vídeo, así que pasemos, ahora sí, a revisar algunos de los datos disponibles que tenemos sobre la violencia que sufren los menores por parte de sus progenitores y veamos si está o no está justificado seguir hablando en abstracto de madres protectoras y padres maltratadores, como se hace, por ejemplo, desde el Ministerio de Igualdad y sus diversas sectas afiliadas. Si consultamos los datos que ofrece la Moncloa, según la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el número de menores asesinados por violencia de género en España ascendió a 7 en 2021 y a 46 desde 2013. De entrada es necesario evidenciar el sesgo ideológico de las personas que están detrás de esta información, pues se omite por completo que, además de esos 7 menores asesinados por violencia de género, es decir, asesinados junto a su madre por el padre biológico, el total de filicidios ese año fue de 17. En el siguiente artículo encontraréis brevemente desarrollados todos los casos. Os dejo el enlace en la descripción. Como sabemos, el registro que publica la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género tiene en cuenta el género del agresor, pero de forma incompleta, ya que, en relación con los progenitores, este recuento solo recoge los casos de violencia machista en los que el agresor es el padre y no la madre. De acuerdo con este censo, a lo largo del año pasado se contabilizaron 7 muertes, pero en realidad se produjeron, como decimos, 17 casos de filicidio. En 6 de los 15 casos violentos contabilizados, los crímenes fueron cometidos por el padre, 4 por la madre, 2 por los padres biológicos, otros 2 por parejas mixtas, madres con sus parejas, y 1 por el padrastro de un niño. ¿Por qué contabilizan los menores asesinados a manos de los padres, pero no aquellos que lo fueron a manos de las madres? Esto en realidad no debería sorprender ya a nadie a estas alturas. Con tal de aparentar algo de coherencia en su discurso misándrico, solo son importantes para el recuento los asesinatos cometidos por padres varones.
Este hecho en sí mismo, sin necesidad de más, atenta contra los principios más básicos de la igualdad de género entre hombres y mujeres y, por tanto, merece una clara penalización. La única manera fiable que nos queda de recabar la información restante, que desde el Ministerio no se proporciona, es consultando la prensa, método arduo y poco eficiente, pues la publicación de este tipo de casos puede ir desde la prensa local, que puede pasar desapercibida fácilmente y perderse en el olvido, pues son medios municipales y comarcales, hasta medios nacionales, por lo que es fácil que muchos casos terminen por no ser conocidos por la gran mayoría de la ciudadanía. El silencio en torno a todos aquellos casos cuyo único responsable no es el padre es muy revelador y ya debería ser suficiente para negar el voto a los partidos que deliberadamente favorecen este tipo de moldeamiento perverso de la realidad. Ni siquiera hace falta mencionarlos. No obstante, aunque la ausencia de escrúpulos de las personas encargadas de elaborar y ofrecer estas informaciones se pone de relieve por sí misma, y bastaría lo expuesto hasta aquí para dejarles en evidencia, quisiera, sin embargo, seguir dando a conocer algunos datos pertinentes y por ello poco difundidos sobre la violencia dirigida contra los menores. Pese a que, inexplicablemente, apenas existen cifras o estadísticas precisas accesibles, podemos saber que, entre 2012 y 2017, fueron asesinados unos 100 niños por violencia doméstica, violencia de género, por abandono, por acoso escolar o por abusos sexuales. 20 padres varones, parejas o exparejas de la madre, mataron a 24 niños. Esto lo sabemos porque desde el año 2013 el gobierno registra los niños asesinados por sus padres varones en el marco de las políticas públicas contra la violencia de género. Sin embargo, nuevamente, solo a través de la prensa podemos saber que al menos 25 madres, 22 madres y 3 madrastras mataron a sus hijos en España entre 2012 y 2017. Según un artículo escrito por Leire Iglesias y publicado por El Mundo en 2018, las víctimas son, según se sabe, 28 menores, que fueron o bien asfixiados, arrojados por una ventana, golpeados e incluso acuchillados. Estos datos, como decimos, no fueron recogidos por ningún organismo ni registro oficial, sino que fueron recopilados por una periodista del diario El Mundo a partir de informaciones periodísticas dispersas. En este artículo se cita al director de Save the Children España, Andrés Conde. Abro cita. ¿Datos? No los va a encontrar. La violencia contra los niños no tiene registros oficiales a diferencia de los países de nuestro entorno. Y eso es ya muy significativo. Si nadie lo mide, no importa. Solo se registran los niños víctimas de violencia de género, es decir, asesinados por sus padres varones. Ojalá se hiciera un esfuerzo tan grande como el que se ha hecho con la violencia de género. Por otro lado, José Luis Ripollés, director del grupo de criminólogos de la Universidad de Málaga, relató que estamos viendo en las encuestas de victimización que las tasas de violencia doméstica hacia menores, hacia ancianos, también de menores hacia los padres, pueden ser incluso más altas que las de violencia hacia la mujer pareja. Hemos hallado tasas de incluso el 18% en algunos casos. Se trata de violencia cometida en un contexto de dominación. Ahora nos dedicaremos a echar un vistazo a diversos estudios académicos sobre la violencia dirigida contra los menores en el seno de la familia. En un informe llamado Victimología infantil, publicado en la revista Cuadernos de Medicina Forense en el año 2006, se cita una serie de estudios, entre los cuales destacamos los siguientes. El Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia realizó un estudio a nivel nacional sobre maltrato infantil en la familia, analizando los 32.741 expedientes abiertos durante 1997 y 1998. Según dicho estudio, en España, 7,16 de cada 10.000 menores sufren maltrato dentro de la propia familia. El estudio distingue 4 tipos de maltrato: físico, emocional, negligencia y abuso sexual. Lo más común es la negligencia, omisión de una acción necesaria para el bienestar y desarrollo de un menor, con 9.629 casos, es decir, supone el 86,4% de los casos analizados. Seguido, se encuentra el maltrato emocional con un 35,4%, le siguen el maltrato físico con un 19,9% y el abuso sexual con un 3,6%. De los 396 casos comprobados de abusos sexuales,
las niñas fueron víctimas de casi 9 de cada 10 casos. En los demás tipos de maltrato, niños y niñas son víctimas casi por igual. Bien, como es habitual, el abuso sexual es más sufrido por chicas, en este caso niñas, y el abuso físico es el más sufrido en general por los chicos. En el resto de ámbitos, el género no es una característica relevante. Como veremos, si bien en muchos de los tipos de maltrato la implicación por parte de padres y madres es bastante equitativa, hay dos excepciones claras. El abuso sexual, que es el más perpetrado por hombres, suele aparecer como uno de los tipos de maltrato más infrecuente en la gran mayoría de los estudios, mientras que la negligencia aparece como el más frecuente, siendo el tipo de maltrato en el que suelen incurrir más las madres. En un informe de 2011 llamado Maltrato infantil, también elaborado por el Centro Reina Sofía, podemos leer que el tipo de maltrato más detectado por los psicopedagogos y responsables de guarderías y colegios entre los niños de 0 a 7 años ha sido el maltrato físico. En concreto, el 59,68% de las víctimas sufrían maltrato físico, el 37,1% negligencia, el 17,74% maltrato psicológico y el 4,84% abuso sexual. Si tenemos en cuenta el sexo de las víctimas, los niños son quienes padecen más maltrato físico, psicológico y negligencia, y las niñas más abuso sexual. En el siguiente gráfico podemos observar mejor los tipos de maltrato en función del sexo de la víctima. En todo caso, no me parece adecuado tratar este asunto como una especie de competición. Es cierto que las niñas sufren mayor porcentaje de abusos sexuales que los niños, pero eso no debe llevarnos automáticamente a concluir que todas las niñas y las mujeres en general sufren más problemas y de mayor magnitud que todos los niños y los hombres en general. Para empezar, la diferencia no es tan radical, pero además, aunque lo fuera, seguiría sin ser una conclusión atinada, pues en el maltrato psicológico son los niños varones quienes salen perdiendo con diferencia, de lo cual tampoco debemos extraer que los varones sufren más que las mujeres meramente teniendo en cuenta el parámetro del género. Hay que evitar conclusiones reduccionistas y autocomplacientes como las que suelen arrojar desde el feminismo popular. En este tramo de los 0 a los 7 años, el informe señala que el padre biológico es responsable de un 43,75% del maltrato físico y de un 63,64% del maltrato emocional, mientras que la madre biológica lo es de un 72,73% del maltrato por negligencia. Si nos fijamos, podemos leer que el padre biológico es el responsable de los porcentajes más altos de maltrato físico. Es curioso, pues se trata de un 43,75%, y la otra mitad debemos entender que se reparte entre la madre y otros familiares, pero es habitual que los demás familiares se correspondan con un porcentaje bastante reducido de los maltratos, así que podemos inferir que el maltrato físico y también el emocional que ejercen padres y madres no habrá de diferir demasiado. Pasamos al tramo de los 8 hasta los 17 años. Como podemos ver en la tabla, el tipo de maltrato que presenta mayor prevalencia es el psicológico, en el caso de las chicas, y el físico, en el caso de los chicos. Aquí podemos ver que, en el tramo desde los 8 hasta los 17 años, el padre y la madre biológicos presentan porcentajes muy similares de maltrato de menores, 22,22% y 24,44% respectivamente. Al analizar los datos por edad de la víctima, el padre es el principal responsable de maltrato de menores entre los 8 y los 11 años, 21,43%, mientras que de los 12 a los 17 años, el mayor porcentaje de maltrato le corresponde a la madre, en un 29,03%. En síntesis, la investigación arroja los siguientes resultados. Por sexo de la víctima, los niños varones de 0 a 7 años presentan mayores porcentajes en todos los tipos de maltrato, excepto en el abuso sexual. Al contrario, en el tramo de 8 a 11 años, las chicas presentan las mayores tasas de abuso, excepto para el maltrato emocional. Por último, entre los 12 y los 17 años, las chicas sufren más maltrato emocional y abuso sexual y los chicos más maltrato físico. Según la información obtenida en el tramo de 8 a 11 años, el agresor es en el mayor porcentaje de los casos el padre, 21,43%, mientras que para los menores de 0 a 7 años, en un 46,43%, y de los 12 a los 17 años, en un 29%, la persona que los maltrata en la mayoría de los casos es la madre. Una de las conclusiones generales del estudio es que el 64,81% de los agresores son mujeres.
De hecho, la prevalencia de maltrato es considerablemente mayor entre las mujeres, 23,65%, que entre los hombres, 17,54%. Hay que tener en cuenta que en la mayoría de las ocasiones las personas que se hacen cargo del cuidado de los menores son precisamente mujeres. Bien, vemos que la justificación de la violencia femenina es recurrente, al contrario de lo que ocurre con la violencia masculina. Esta justificación la encontramos ampliada aún en otro párrafo de las conclusiones del estudio. En cuanto a los datos globales, las madres son las principales agresoras en la mayoría de los casos. Convendría matizar estos resultados. Si bien los datos no mienten, también es cierto que, tal como se ha afirmado, las madres son las principales personas encargadas del cuidado de los hijos y quienes pasan mayor tiempo con los menores. Por tanto, son las personas que tienen mayor contacto en los centros escolares o servicios sanitarios y se visibilizan como autoras del maltrato, dejándose en ocasiones en el anonimato las situaciones de maltrato ejercidas por el padre u otros familiares. Además, ha de tenerse en cuenta que en la cotidianidad de tantas horas es posible que ocurran mayores roces y situaciones problemáticas que predisponen las situaciones de maltrato. Fin de la cita. Resulta interesante porque con frecuencia la violencia ejercida por las mujeres, especialmente la que se dirige contra los hijos, pero la violencia femenina en general, tiende a ser contextualizada, matizada, humanizando a las agresoras como si la violencia, cuando la lleva a cabo una mujer, siempre deba ser por factores externos o explicaciones circunstanciales que escapan a su voluntad o su control, considerando implícitamente estos factores o circunstancias como atenuantes o incluso justificantes de esa violencia, en tanto que la violencia no forma parte del hecho de ser mujer, no forma parte de la esencia de la feminidad, mas sí de la esencia de la masculinidad. Es tan común esa actitud concesiva con respecto a las agresoras mujeres como infrecuente con respecto a los agresores varones. La violencia ejercida por los varones no necesita ni contextualización, ni ser matizada, ni explicada. Es más, no es que no lo necesite, sino que no debe ni siquiera sugerirse, ya que, según hemos podido ver en bastantes ocasiones, el mero intento de estudiar las causas, motivaciones, contexto socioeconómico, circunstancias particulares, etc., que están detrás de la violencia que ejerce un hombre es considerado cuanto menos un insulto, pues inmediatamente se considera que se está intentando justificar la injustificable violencia que sufre una mujer. Vemos nuevamente cómo esta reacción inconsciente, que consiste en dar más importancia a la violencia y el daño que sufren las mujeres, y en suma, a la vida de las mujeres, no se corresponde con la insistencia en que la violencia que reciben las mujeres está invisibilizada o normalizada socialmente. Es una contradicción. No, la violencia que está invisibilizada, normalizada y concebida como parte del paisaje es la violencia que sufren los varones. El papel reproductivo de las mujeres es más relevante que el de los hombres, por ello la tendencia general ha sido siempre la de priorizar la vida de las mujeres por encima de la de los hombres, que suelen considerarse más desechables. Este no es el asunto de este vídeo, así que no voy a desarrollar esto aquí, pero os dejo en la descripción un vídeo de Xeno con el que podéis profundizar un poquito más en el concepto de desechabilidad masculina, un concepto clave en el libro La deshumanización del varón, de Daniel Jiménez, cuya lectura os recomiendo encarecidamente. Bien, imaginemos que en lugar de justificar la violencia de las madres, arguyendo que son quienes más tiempo pasan con sus hijos, cualquiera con un mínimo de imaginación se pusiera a justificar o explicar la violencia que los maltratadores varones ejercen contra sus parejas mujeres, argumentando que, claro, los hombres son quienes pasan más tiempo fuera de casa, trabajando más horas en ocupaciones extenuantes, sucias, desagradables y a menudo peligrosas. Es normal que sus niveles de estrés, irritación, agotamiento físico y mental los vuelva más propensos a desmoralizarse y a caer en ese tipo de comportamientos. Imaginemos por un momento que alguien intentara atenuar la violencia masculina afirmando este tipo de cosas. Para muchos sería de muy mal gusto, causando un fuerte rechazo. Sin embargo, la atenuación de la violencia femenina, aun si se tratara del mismo acto, no despertaría un rechazo tan intenso. Acabando con este inciso, la violencia masculina se tolera tan poco y la femenina se intenta humanizar y matizar tanto que nuestra clase política ha llegado a deformar la realidad de tal modo que madres como Juana Rivas y María Sevilla han sido consideradas madres protectoras por una ministra de nuestro actual gobierno, omitiendo todas las conductas indeseables e injustificables de estas dos mujeres, aun contando con pruebas indiscutibles que las demuestran. En el caso de María Sevilla, incluso sus propios hijos mostraron apoyo al padre, Rafael Marcos,
confesando tenerle miedo a su madre y reprochándole su conducta. Mientras tanto, sin prueba alguna que lo respalde, al propio Rafael Marcos ha sido tildado de maltratador por parte de una ministra del gobierno, la ministra de Igualdad, y desde el Diario Público, un medio de masas, se le ha acusado de algo tan grave como de haber abusado sexualmente de sus hijos, insisto, sin contar absolutamente con ninguna prueba. El pseudofeminismo institucional ha intentado pervertir la realidad y deformarla hasta el punto de dejarla irreconocible, silenciando lo que no interesa e introduciendo discursos ideológicos a la fuerza a costa de la integridad y la dignidad de un ciudadano corriente como es Rafael Marcos. Lo gracioso es que hablan como si estuviesen tras una trinchera, pareciendo olvidar que están en el mismo gobierno. Este vídeo no pretende ser un análisis crítico de la tesis de las madres protectoras sostenida por el feminismo institucional de Irene Montero, pero inevitablemente no puede dejar de serlo de forma indirecta. Recordemos que, de acuerdo al estudio Maltrato Infantil recién revisado, con respecto a los menores maltratados entre los 0 y los 7 años, el padre biológico es responsable del maltrato físico en un 43,75% y del maltrato emocional en un 63,64%, mientras que la madre biológica lo es de la negligencia con un 72,73%. La imagen de madre protectora se desmorona por sí sola. Se hace evidente, por tanto, no solo que la violencia es igualmente ejercida por ambos progenitores de forma bastante equilibrada, sino también que la negligencia, es decir, la falta de atención necesaria para el desarrollo y el bienestar físico y psicológico de un menor, la falta de afecto y todas las posibles consecuencias que de éstas se derivan, no parece ser lo que haría una madre protectora. Por cierto, los datos concuerdan con cualquier otro ámbito de la violencia que nos propongamos estudiar. Cada género tiende a emplear, y también a recibir, con más frecuencia unos tipos de violencia determinados. Si revisamos los estudios que se han llevado a cabo sobre el maltrato infantil en España, podemos observar que la negligencia es, en gran parte de los casos estudiados, el tipo de maltrato más frecuente. Uno de los estudios del Centro Reina Sofía citados más arriba, un estudio epidemiológico a escala nacional sobre los expedientes de menores incoados por los servicios sociales entre 1997 y 98, confirmó la existencia de 11.148 menores víctimas de maltrato en el ámbito familiar. El 86% de esos menores sufrían negligencia, el 35,38% maltrato psicológico y el 19,91% maltrato físico y el 3,5% abuso sexual. En Aragón se llevaron a cabo dos estudios, uno en 2001 y otro en 2003. En 2001, el Servicio Aragonés de Servicios Sociales y la Asociación de Desarrollo Comunitario elaboraron el Programa de Prevención y Detección de Situaciones de Desprotección y Maltrato Infantil que permitió detectar 694 casos de maltrato entre septiembre del 99 y septiembre del 2000. Este estudio destacaba que el 47% de los menores era víctima de negligencia física, el 29% de negligencia psíquica y el 18% de maltrato psicológico y el 11% de maltrato físico. En 2003, en el segundo estudio, el Servicio de Protección a la Infancia y Tutela de Aragón presentó el informe Los malos tratos en el seno familiar y la violencia de hijos a padres, en el que destacaba que se habían detectado 457 situaciones de maltrato familiar que afectaban a 216 menores durante ese año. El tipo de maltrato más frecuente era la negligencia, 95%, seguida de maltrato físico, 35,84%. Además, en el informe se señalaba que el 30% de las víctimas no había cumplido el año de edad. En la región de Murcia, entre 2003 y 2005, los servicios y unidades de la Secretaría Autonómica de Acción Social, Menor y Familia realizaron un informe en el que se recogían datos sobre 2.412 niños en situación de riesgo de maltrato y desamparo. Entre los datos más significativos del informe hay que destacar que la edad de mayor riesgo es entre los 10 y los 14 años. El tipo de maltrato más notificado es la negligencia. En Cataluña, según un estudio que aparece citado en el informe Victimología Infantil, se obtienen datos similares, siendo la negligencia o abandono, 78,5%, el tipo de maltrato más frecuente, seguido de los malos tratos psicológicos, 43,6%, los malos tratos físicos, 27%, y la explotación laboral, 9,3%. La proporción de niños maltratados es algo superior a la de niñas, 57% versus 42%. Además, en este estudio se indica que en torno al 70% de los casos detectados habían sido maltratados por el padre, mientras que en un 82% habían sido maltratados por la madre y un 12,3% había recibido malos tratos de otros familiares. El sumatorio de los porcentajes es superior a 100 porque un niño puede ser maltratado por más de una persona.
Mencionan aún otro estudio, uno elaborado en Andalucía en 1992. En dicho estudio se detectaron 4.714 niños maltratados. El tipo de maltrato más frecuente vuelve a ser la negligencia o abandono, que afectaba al 72,2% de los niños. En segundo lugar, se repite lo de anteriores estudios. Se encuentra el maltrato emocional, que afectaba al 45,5% de los niños, seguido del maltrato físico con un 22% y del abuso sexual en un 3,6%. En este estudio se añade como nuevas tipologías de maltrato objeto de estudio, la mendicidad y la corrupción con porcentajes similares, 14,3% y 16% respectivamente, la explotación laboral, 9,4%. El 51,4% de los menores maltratados sufrían más de un tipo de maltrato al mismo tiempo. El porcentaje de niños maltratados fue ligeramente superior al de niñas, 55% frente a 45%. En el caso de la corrupción, los niños eran más numerosos en una proporción más importante, 62,1% frente a 37,9%. En cambio, esa es la tipología del abuso sexual, 79,5% frente a 20,5%, donde encontramos un mayor porcentaje de víctimas niñas. En la de explotación laboral, 52,6% frente a 47,4%, es también bastante equilibrado. Bien, hemos podido observar que la negligencia es, en gran parte de los casos estudiados, el tipo de maltrato más frecuente. No siempre contamos con el género de los maltratadores, así que eso nos dificulta conocer qué porcentaje de esos comportamientos negligentes se corresponden con el padre y qué porcentaje con la madre. Aunque si hacemos memoria, en el tramo de los menores entre 0 y 7 años del estudio maltrato infantil del Centro Reina Sofía, por ejemplo, la madre biológica es la responsable de la negligencia en un 72,73% de las veces y de poco menos de la mitad de las agresiones físicas. En otro estudio del investigador Mark Rosenthal, basado en los informes de maltrato infantil del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Gobierno de Estados Unidos entre los años 2001 y 2006, podemos observar la siguiente tabla. En ella podemos apreciar que las madres estuvieron involucradas en el abuso o el trato negligente de sus hijos con más frecuencia que los padres. Concretamente, 1.452.099 menores fueron víctimas de maltrato y o negligencia por parte de la madre sola, mientras que 661.129 lo fueron por parte del padre solo. Como se trata de dos estudios diferentes y elaborados en continentes distintos, siempre hay que ser prudente a la hora de extraer conclusiones. Y, huelga decirlo, hay que evitar el gravísimo error de caer en generalizaciones precipitadas contra la figura de la madre en abstracto, como sí se hace desde el feminismo institucional y popular con respecto a la figura del varón heterosexual. No obstante, sí me parece verosímil establecer una relación entre ambos estudios, aunque solo sea orientativa, dejando fuera de toda duda que seguir hablando de madres protectoras en abstracto en contraposición a padres maltratadores en abstracto es sencillamente insostenible si nos atenemos a los hechos y a los datos. La conclusión más sensata parece, por tanto, que tanto los padres como las madres son capaces de cometer cualquier tipo de maltrato. Parece mentira que necesitemos pasar por estudios e informes para llegar a semejante conclusión. Ahora hablaremos del acto más grave dentro del ámbito de la violencia contra los menores, el filicidio. En este mismo artículo de Mark Rosenthal se muestra que en el ámbito del infanticidio, el 70,8% de las veces el menor fue asesinado por la madre sola o en compañía de alguien más, mientras que el 29,2% de las veces el asesino fue el padre solo o con ayuda de otra persona. Insisto en que esto no debe llevarnos a caer en el mismo error imperdonable en el que caen las feministas más vacuas: generalizar y trasladar la culpa de lo que hacen unos individuos, un puñado de individuos, en este caso un puñado de madres, a todo el colectivo de madres. Centrar la acusación en el hecho de que son mujeres o de que son madres es un reduccionismo que no tiene cabida en ningún debate serio. En este artículo se llama la atención sobre un fenómeno que también destaca Daniel Jiménez en su libro La deshumanización del varón, y me refiero a el sesgo mediático en torno al género del agresor. Pese a los resultados arrojados por los informes, el eco mediático que suele tener un infanticidio o un feminicidio a manos de un hombre es mucho mayor que si es una mujer la autora de ese crimen. Como apunta el artículo, no solo los medios de comunicación, sino también las series de televisión, películas y producciones audiovisuales en general muestran con mucha más frecuencia la figura del padre agresivo y maltratador que la de la madre agresiva y maltratadora. Además, la industria audiovisual también expone como víctimas a las chicas con mucha más frecuencia que a los chicos, a pesar de que, según estos estudios, los chicos constituyeron el 60% de las víctimas mortales. Más concretamente, en 2006 perdieron la vida 675 chicos y 454 chicas. Recapitulando,
entre 2001 y 2006, 1.452.099 menores fueron víctimas de maltrato y o negligencia por parte de la madre sola, mientras que 661.129 lo fueron por parte del padre solo. En cuanto a los infanticidios, entre esos mismos años, 1.704 menores fueron asesinados por sus madres solas, mientras que a manos solo del padre murieron 859. Como concluye el autor, el sesgo de los medios y la industria audiovisual influye en la concepción que se forja la ciudadanía y, en consecuencia, los juicios que emitimos sobre estos asuntos, dejándonos llevar sin ser conscientes por las intuiciones que asociamos con el sentido común, pero que, como tantas otras cosas, son, al menos en parte, inducidas. De acuerdo a otro informe, llamado Victimología Infantil, el mapa del felicidio está concentrado en Cataluña, en un 19%, Madrid, en un 14% y Baleares, en un 11%. En el 47,6% de los casos la agresora es la madre, el padre lo es en el 19% y ambos en el 16,7%. En el 11,9% de las ocasiones el padre mata también a la madre. Ni el padre ni la madre inculpados tienen antecedentes penales. Solo el 31,8% de los padres y el 18,5% de las madres presentan atenuantes, principalmente por toxicomanía y confesión antes del descubrimiento de los hechos. Escasea el arrepentimiento espontáneo o la anomalía o alteración psíquica y casi nunca presentan eximentes. Pero el 55,6% de los progenitores agresores presenta alguna psicopatología. En el padre inculpado aparece sobre todo el trastorno paranoide de la personalidad. También se dan casos de alcoholismo, trastorno mixto de la personalidad y trastorno ansioso-depresivo. La esquizofrenia paranoide es el trastorno mental más presente en las madres agresoras. Por otro lado, una revisión de numerosos estudios encontró que la incidencia anual en Europa, dependiendo del país, oscilaba entre 1,3 y 8 neonaticidios por 100.000 nacimientos. Fuera de Europa, el número de neonaticidios, así como el número de homicidios en general, es mayor. En Sudáfrica, por ejemplo, se ha estimado que se cometen 19,6 neonaticidios por cada 100.000 nacimientos y 28,4 infanticidios, siendo mujeres las responsables en todos los neonaticidios y en la mayoría de los infanticidios. Aunque es difícil dar con ella, hay disponible más información periodística. En un artículo de 2010 del diario La Información, podemos leer que ese año, según la FADIE, la Federación Andaluza por la Igualdad Efectiva, un total de 23 niños fueron asesinados en el ámbito doméstico, 16 a manos de sus madres y 7 a manos de sus padres. También lamentan, por cierto, que las muertes de las mujeres a manos de sus parejas o exparejas, apuntando que no existe un interés auténtico por parte de los legisladores por realizar un estudio serio en el que se analicen cuáles son los motivos de fondo y aquellos que provocan esta tan triste situación. La única solución que se está dando es seguir incrementando la dureza con la que se actúa contra el hombre, sea o no maltratador. Sobre este último apunte, no diré nada aquí porque me desviaría demasiado del tema, pero por el momento recomiendo que veáis uno muy interesante, del canal de YouTube Experto en Igualdad. Y también os dejo el enlace de un segundo vídeo que también está relacionado con este tema. Os dejo ambos enlaces en la descripción. Además, la Federación, la FADIE, apunta, por un lado, que las muertes de los hombres, al igual que las de los niños, no cuenten en las estadísticas ni en los caros estudios realizados por el gobierno, y echa de menos igualmente la condena pública de quienes solo condenan cuando hay por delante la posibilidad de hacerse una foto. Y por otro lado, en el artículo podemos seguir leyendo lo siguiente. Tampoco se lleva estadística oficial, según lamenta la FADIE, de los niños asesinados porque por desgracia no votan, pero sin lugar a dudas, deberían aparecer en los medios y en los estudios oficiales echando en falta el posicionamiento político a la hora de condenar públicamente estas horribles muertes de los más indefensos. En suma, si recordamos las cifras ofrecidas por la FADIE, de 23 niños, 16 fueron asesinados por las madres y 7 por los padres, lo que implica que las madres fueron las asesinas en un 69,5% de los casos. Recientemente, tras muchos intentos fallidos, ignorados por los partidos ideológicamente desviados que componen el gobierno, tras muchos intentos de exigir transparencia en las cifras y un igual trato mediático y político a todas las víctimas de violencia infantil, independientemente del género del agresor o de la víctima, se ha logrado, a través de una pregunta abierta formulada por una senadora del Partido Popular, que se pongan de manifiesto
los sesgos sexistas que desde arriba, desde las élites políticas vinculadas con el mal llamado progresismo, se imponen a la hora de difundir el sexo de agresores y de víctimas en el ámbito de la violencia infantil, aunque también se aplica a la violencia doméstica, por supuesto. No han tenido más remedio que reconocer que prácticamente el mismo número de padres que de madres cometen filicidio contra sus propios hijos. La única lástima es esa, que haya tenido que ser una senadora del PP quien haya puesto entre la espada y la pared al Ministerio de Igualdad y su feminismo barato. Las peticiones, preguntas y exigencias por parte de particulares y de asociaciones ciudadanas como la Asociación Nacional de Ayuda a las Víctimas de Violencia Doméstica, es decir, la voz de la gente, como dicen los de Podemos, ha sido incansablemente ignorada, incansablemente desoída. Se jactan de que escuchan a las personas, pero no hacen más que ignorarlas cuando no les conviene escuchar lo que tienen que decir. Un partido como el PP ha sabido recoger la preocupación legítima y genuina de un sector relevante de la ciudadanía que Unidas Podemos, el partido de la gente, ha estado ignorando sistemáticamente. No obstante, da lo mismo. Irene Montero y su legión han seguido como si nada hablando de madres protectoras, padres maltratadores y una violencia vicaria que según parece solo siguen perpetrándola a los padres y sufriéndola a las madres. Como es habitual, las élites políticas quedan impunes pese a haber estado sistemáticamente deformando la realidad en torno a la violencia de pareja y la violencia infantil. Vemos que sí existen datos. Así, una pregunta que sale a flote por sí sola es ¿por qué justamente un tipo de violencia concreto, la que reciben las mujeres, es la que acapara toda la atención mediática, académica, económica? Sí, teniendo en cuenta las cifras globales sobre violencia, nada nos permite afirmar que se trata de un tipo de violencia especial entre todos los demás, sino más bien uno más entre todos los que existen, igual de grave, igual de importante que todos ellos. Resulta muy llamativo que se repita con tanta insistencia que la violencia que sufren las mujeres está invisibilizada, que está normalizada dentro de la sociedad, que la sociedad ampara este tipo de violencia, que el sistema legitima y contribuye a la violencia contra las mujeres. Resulta llamativo, decía, porque al mismo tiempo que ese tipo de cosas se dicen, vemos que es justamente la violencia que sufren las mujeres la que con más frecuencia y con mayor ruido se denuncia. Son justamente los episodios de violencia sufridos por mujeres los que encontramos con más frecuencia en los informativos de todas las cadenas de televisión mainstream y en todos los medios de comunicación de masas, instalando la impresión de que en nuestra sociedad prácticamente solo se da ese tipo de violencia como si las mujeres fuesen víctimas perpetuas y los hombres fuesen agresores perpetuos, ignorando además la violencia que sufren los menores, los ancianos y muchísimos más colectivos o individuos vulnerables. En las universidades incluso se imparten grados y másteres que giran alrededor de esa supuesta violencia estructural y discriminación que sufren las mujeres. Se imparten cursos, talleres especializados, hay consultas de atención psicológica dedicadas específicamente a las mujeres víctimas de violencia de género. Se financian con dinero público estudios y macroencuestas para medir exclusivamente la violencia que sufren concretamente las mujeres, macroencuestas en las que, por cierto, los hombres no participan, ignorando la abundante literatura que muestra que la violencia en la pareja es bidireccional, es decir, que la sufren tanto hombres como mujeres. Se crean campañas de concienciación y sensibilización nacionales e internacionales, se conceden ayudas económicas y legales únicamente a las mujeres víctimas de maltrato, a los hombres no. ¿Qué más? Entre las personas sin hogar de Barcelona, por ejemplo, aunque a nivel internacional se cumple este mismo patrón, algo más del 90% son hombres y el resto son mujeres, lo que no impidió que desde el Ayuntamiento de Barcelona y otras entidades de la provincia se pusieran en marcha unos recursos específicos centrados en las mujeres sin hogar, con tal de atenderlas y reducir su número, cosa que han conseguido. En 2019 las mujeres representaban el 11% de las personas sin hogar, hoy ya solo representan el 6,9%. Vamos por buen camino si nuestra aspiración es que el 100% de las personas sin hogar acaben siendo varones. La lista de ventajas es más larga, pero este vídeo no va de eso. Si os interesa, tengo un episodio dedicado a la invisibilización del varón por parte de los medios y de las instituciones, que bueno, aún no lo he grabado, pero bueno. Hay además muchas fuentes que pueden consultarse para comprobar que, por ejemplo, la vida es, para los hombres, como mínimo, igual de complicada que para las mujeres, solo que esa complicación se manifiesta de formas distintas en función del género del individuo y de su situación particular. Mi intención es ir haciendo vídeos aportando datos y evidencias que desmientan el discurso reduccionista tan repetido de que los hombres son unos privilegiados y las mujeres unos seres oprimidos. Por el momento os dejo dos de los muchos vídeos interesantes que pueden encontrarse sobre el tema. Uno de ellos ya lo he mencionado antes, pertenece al canal de Xeno, y el otro es del canal Brigada Antifraude.
Bien, pese a haber mostrado que la violencia contra los menores es perpetrada por ambos progenitores de forma equitativa, los procesos de separación sigue siendo el padre quien, por defecto, de forma sistemática, suele acabar privado de sus hijos, ya sea por un régimen limitado de visitas que la madre llega a incumplir en casi el 40% de los casos, o en escenarios más graves, por la privación absoluta de contacto. En el caso de los menores de 7 años, la custodia suele darse automáticamente a la figura de mayor apego, que suele ser la madre, como es obvio. En 2012, la custodia de los hijos de cualquier edad se entregó a la madre en el 84% de los casos, al padre y otros familiares, distintos a los padres, el 7% y compartidas el 9%. Naira Rodríguez, graduada en Derecho, señala que, en casos de custodia, la madre no necesita demostrar que está más cualificada para cuidar de los hijos que el padre, pero sí se requiere un informe por parte del padre en casos de custodia compartida. Tras haber realizado la revisión de estudios que acabamos de hacer, esto se revela por sí solo como absurdamente injusto. Pese a las trabas, la custodia compartida ha ganado terreno y en 2016 llegó a ser otorgada en un 28,3% de los casos. La madre siguió obteniendo la custodia la mayor parte de las veces, en un 66,2%, mientras que el padre la obtuvo un 5% de las veces. Antes nos preguntábamos a qué viene esta doble moral en la reacción mediática ante las muertes y la violencia en función de si las víctimas son mujeres o son niños, y, más perverso aún, en función de si esas mujeres y esos niños fueron asesinados por personas de género masculino. Bien pensado, es muy conveniente para el discurso ideológico dominante vincular los asesinatos de menores a manos de hombres con la llamada violencia de género, pues es otro elemento más que puede engrosar la lista de motivos para despreciar a los hombres por el hecho de serlo. Todo gira en torno a la demonización del hombre y cualquier cosa sirve si se trata de perseguir este objetivo. No importa que el maltrato infantil se reparta de forma bastante equilibrada entre padres y madres, no importa que tanto padres como madres hieren y hasta asesinan a sus hijos para hacer el máximo daño posible al otro progenitor, no importa. Lo que importa es seguir forjando ficciones en torno a la figura del varón para culparlo de todo. El varón es el nuevo hereje. El hecho de que la violencia contra los menores no tenga la inmensa repercusión que tiene la violencia contra las mujeres puede ser debido, según la opinión de Javier de la Puerta, a que los niños no pueden organizarse políticamente, ni son mayores de edad, ni votan, este aspecto es muy importante, ni pueden hacer presión de ningún modo, así que no son tomados en serio desde la cortés frialdad de la política. En palabras del autor, las administraciones, los partidos políticos y los medios de comunicación se mueven muchas veces en función de las presiones que reciben de los grupos y organizaciones que forman su clientela, usuarios, clientes, audiencia, lectores, militantes, votantes, y de quienes dependen para su supervivencia, crecimiento, influencia y poder. Sus prioridades suelen alinearse con las de quienes tienen más capacidad de presionar. Es fácil entender que los niños no estén ahí. Más adelante el autor sigue. El discurso feminista en general, pero especialmente en relación con la violencia, al distinguir jurídicamente entre violencia de género y violencia doméstica, ha alcanzado tal hegemonía social, política, institucional y mediática que ha conseguido que la burocracia del Estado, ese paquidermo de memoria administrativa que lo registra todo, y los medios de comunicación reflejen de manera casi exclusiva prioridades en detrimento de todas las demás. Hay, por tanto, motivos suficientes para desmentir los relatos pseudofeministas en torno a la demonización del padre varón y su reverso, la divinización de las llamadas madres protectoras, incluyendo, por tanto, la descarada doble moral cuando se trata de valorar el síndrome de alienación parental y la violencia vicaria. Como ya es sabido por casi todos, no parece ya importarles a Irene Montero y compañía la enorme y evidente contradicción en la que incurren indignándose por el síndrome de alienación parental mientras emplean el concepto de violencia vicaria aplicándolo exclusivamente al padre. Podemos figurarnos el grado de sectarismo, de fanatismo de esta gente, porque, por un lado, rechazan el SAP, el síndrome de alienación parental, que no distingue géneros, ya que asume que tanto padres como madres pueden intentar malmeter contra el otro progenitor. Bien, y por otro lado, enarbolan el concepto violencia vicaria como un cristiano su crucifijo, sosteniendo sin absolutamente ninguna prueba empírica o académica que este tipo de violencia, la violencia vicaria, solo es ejercida por los padres varones, mientras que las madres, solo por el hecho de ser mujeres, nunca podrían cometer ese tipo de actos indeseables. Es decir, rechazan por machista un concepto que incluye a cualquier progenitor, que por tanto es inclusivo, mientras creen ciegamente en otro concepto que discrimina según el género del progenitor. Es paradójico, parece que la inclusividad no importa cuando no conviene.